Bueno, estamos con Natalia Di Candia e Ignacio Umpierres, son estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UDELAR, estudian Economía. Y bueno, hoy quería hacerles esta entrevista porque publicaron un trabajo llamado Crisis del COVID y Mercado Laboral, una mirada entre lo cíclico y estructural, un análisis para el caso uruguayo. Y bueno, este trabajo fue premiado con el primer premio de la Academia Nacional de Economía. Así que, bueno, Ulises, ¿cómo están? Muchas gracias por su tiempo. Quería empezar a tocar este tema, ¿no? Preguntándoles eh, cómo, cuáles son las características, particularidades de esta crisis que nos toca vivir. Entiendo que van a hablar cada uno de una parte del trabajo, así que con quién voy primero? Bueno, muchas gracias, Juan. Un gusto para nosotros estar en tu podcast. Realmente es una buena iniciativa, así que muchas gracias por interesarte en nuestro trabajo, en verlo, en ver el video de la presentación el otro día. Así que gracias y te felicito ¿No? Por por el favor, no fue ningún que para esfuerzo porque estaba muy bueno. Bueno, muchas gracias. Y también, bueno, por también difundir el trabajo. Respecto a la pregunta que hacías primeramente, a ver, esta es una crisis muy atípica, primero porque se origina en un fenómeno extraeconómico, es decir, es una pandemia, es un fenómeno sanitario, lo cual adiciona mayor incertidumbre, porque la recuperación de las economías depende en cómo la epidemia evolucione, es decir, la evolución epidemiológica de la pandemia y de cómo los países logren contener la misma, bueno, va a depender de eso, va a depender cómo las economías se empiecen a recuperar. En segundo lugar, porque es una crisis de alcance global, es decir, esta crisis se da en todo el mundo, no hay país, no hay región que escape a esta realidad. En tercer lugar, porque es una crisis atípica, porque combina un shock de demanda con un shock de oferta. Eso es algo que pocas veces se da y pocas veces se ha dado en la historia moderna. Un shock de oferta porque hay una paralización de la producción, las cadenas de suministros globales se ven interrumpidas, las cadenas de pagos han expresado algunas dificultades, las empresas que incurren en problemas de liquidez, en problemas de solvencia, eso se traduce en el mercado laboral, que fue lo que nosotros estudiamos, a una caída del empleo, a un aumento del desempleo, a una reducción de las horas trabajadas, a solicitudes a los seguros de paro. Pero después también todo eso se repercute en una disminución del capital esperado, una disminución de los ingresos de los hogares y por tanto se traduce en un shock de oferta, se traduce en un shock de demanda a partir de una retracción del consumo y de niveles de inversión más deprimidos. Y después, por último, otra de las características de esta crisis es que los países y las autoridades monetarias en el mundo han desplegado un conjunto de medidas sin precedentes. No hay precedentes de la magnitud de las medidas que están tomando, de la magnitud y el alcance de las medidas que están tomando desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista crediticio, para tratar de amortiguar los impactos de esta crisis y intentar que los efectos no sean permanentes en el tiempo, es decir, que no termina afectando la capacidad productiva de las economías y por tanto el crecimiento potencial que tienen las economías. Creo que esas son las principales características de esta crisis, por eso es atípica, por eso es tan diferente a otras crisis, por ejemplo que la crisis del 2008, que tuvo un carácter estrictamente financiero, que después se trasladó al sector real. Esto es algo que parte en el sector real con derivaciones de diferentes ámbitos y canales. Creo que Ajá. por ahí pasan un poco las diferencias. Claro, comentando un poquito nomás solo eso de las medidas sin precedentes que decía, yo viví un año en Estados Unidos y justo ayer estaba hablando con la familia con la que vivía allá, me decían, hay gente que no quiere volver a trabajar porque les están pagando $24 la hora en el seguro de ellos, digamos, y trabajando ganaban menos, ¿no? Solo para ejemplificar una de esas medidas sin precedentes.
Ahora, te quería preguntar sobre... Por ejemplo, en Estados Unidos nomás, Estados Unidos hizo un paquete fiscal de 10 puntos del PIB, que si vos te pones a mirar en perspectiva, es una locura total. Y como vos decías, implementado medidas de que le otorga bonos a las personas prácticamente universalmente, es decir, sin muchos criterios de ingresos. Sí, hay algunos criterios, pero realmente es impactante, y también lo que está haciendo la Reserva Federal, prácticamente que comprando todos los activos, es realmente increíble. Es como decís. Totalmente. Ahora, te quería preguntar sobre cómo afectó en el mercado laboral de Uruguay principalmente, pero bueno, también que hicieras como un resumen o que explicaras primero cómo era la situación de Uruguay antes de la llegada de esta crisis, ¿no? Bien, a ver, Uruguay, previo al coronavirus, tenía una situación económica, digamos, de cierta fragilidad o debilidad en determinados aspectos. Uno de los aspectos es que del 2015 para adelante, del 2015 al 2019, Uruguay atravesó un quinquenio de menor dinamismo económico. La economía pasó de crecer de tasas de promedio del 5% anuales a tasas promedio del 1,5%. Por tanto, esa diferencia se siente. Claramente hay un contexto externo mucho más desfavorable desde el 2015 en adelante, pero también Uruguay acumula algunas fragilidades internas. ¿Cuáles son esas fragilidades internas? Bueno, un elevado déficit fiscal, una inercia inflacionaria. Si Uruguay no ha podido converger a niveles de inflación comparativamente bajos con el resto del mundo, es decir, la inflación en el mundo, sacando a Argentina y Venezuela, dejó de ser un problema. Uruguay todavía tiene esa inercia inflacionaria. Ajá. Algunos problemas de competitividad en el sector transable, si teníamos un tipo de cambio atrasado, entre comillas, estamos caros en dólares frente a nuestros socios comerciales o competidores en terceros mercados, y después sí un deterioro significativo en el mercado laboral. Es decir, en el mercado laboral teníamos, en los últimos 5 años se perdieron aproximadamente 50.000 empleos. Tenemos niveles de empleo previo al coronavirus del año 2011, es decir, retrocedimos 10 años para atrás, con un desempleo creciente, con jóvenes, muchos jóvenes que no podían acceder que no pueden acceder al mercado laboral, con una de las tasas de desempleo juvenil más altas de América Latina. Y en ese sentido, viene la pandemia, y bueno, claramente que el mercado laboral es uno de los aspectos más, lo vamos a ver después a lo largo de la entrevista, nosotros lo vimos en el trabajo. Por algo nos interesó estudiarlo, porque es uno de todas las distintas áreas o distintas ramas que puede abarcar la economía. El mercado laboral significativamente es un elemento que hay que estar mirando muy de cerca en el corto plazo, porque realmente los impactos son significativos. Ahora, me tiraste las pálidas, Ignacio, también. ¿Qué cosas positivas tenía el Uruguay? ¿Estaba bien parado en algunas otras eh, Por supuesto, aspectos? siempre muchas cosas positivas. Ajá. Primero, Uruguay se destaca en el mundo por su grado de institucionalidad, por su grado por la madurez del sistema político. Creo que eso es algo muy importante. Eso es algo que a la hora de captar inversiones es una de las primeras cosas que se miran. Creo que Uruguay es algo que pasa en los gobiernos, y no importa Reenganchar. Ahora. Sí, decía de la institucionalidad y la madurez del sistema político como un factor clave que miran los inversores a la hora de invertir en determinados países, y en traer capitales a los países emergentes. Ujú. Pero desde el punto de vista económico, a ver, también teníamos fortalezas, porque si bien el crecimiento económico de los últimos años se desaceleró, Uruguay no dejó de crecer. De hecho, la región se desplomó. Brasil tuvo una recesión muy profunda. Argentina prácticamente está con niveles de producto del año 2010, es decir, estancado desde el año 2010.
Uruguay en esa región cada vez más inestable y más complicada logró salir. O sea, eso es una fortaleza sumamente importante que el país logró, es decir, seguir manteniendo el crecimiento económico a pesar de las dos grandes potencias que nos rodean en problemas. Y después, desde el punto de vista social, es decir, ha habido mejoras en el bienestar de las personas, en la reducción de la pobreza, en la reducción de la indigencia, bueno, en diferentes indicadores sociales que son muy importantes y que Uruguay le ha ido bien en ese sentido. Claramente que después, bueno, siempre la discusión está en cuáles son los temas, cuáles son los problemas que Uruguay tiene que encarar más oportunamente, es decir, pero bueno, esos son otros temas, pero creo que siempre tenemos fortalezas y tenemos debilidades. Lo principal es potenciar las fortalezas y atacar, digamos, mitigar las debilidades. Exactamente. Y bueno, ¿cuáles son cómo afectó al mercado de trabajo uruguayo? ¿Cuáles son los aspectos que alteró esta crisis? Bueno, lo que un poco vimos en el trabajo, y creo que es interesante, es, bueno, en realidad partimos de la base de que lo que está pasando en Uruguay está pasando en el mundo. Uruguay no va a escapar a la realidad mundial, el mundo está en recesión y Uruguay está en recesión. Eso es algo que no podemos escapar. Uh-huh. Pero respecto al mercado de trabajo, a ver, hemos visto impactos muy significativos. Tenemos pocos datos estadísticos todavía como para verlo, pero a ver, por ejemplo, las solicitudes al seguro de paro es un indicador que nos dice que se dispararon a partir de marzo. Teníamos aproximadamente un promedio de 11.000 solicitudes previo al coronavirus mensuales en los últimos 2 años, para poner una referencia temporal, uh-huh. Y en marzo tuvimos 86.000 solicitudes, en abril 67.000, en mayo 26.000 solicitudes, esto sin contar el seguro flexible que el gobierno hizo. Uh-huh. Después, siempre que hablamos de seguro de paro, nos tenemos que referir, quizás algunos no lo, en los medios o algo no se ve así, pero son trabajadores asalariados del sector privado, formales del sector privado. Pero atrás de eso tenemos trabajadores cuentapropistas, trabajadores informales, que por su condición, o porque están en la informalidad, en el caso de trabajadores asalariados informales, o porque son cuentapropistas, que no tienen este beneficio del seguro de paro, que también se vieron muy, muy impactados. Perdón, ¿qué es un cuentapropista? Que no lo tengo muy claro el concepto. Un cuentapropista es alguien que trabaja por cuenta propia, que no tiene personas a su cargo, es decir, que no es una persona dependiente, sino es una persona independiente. ¿Tá? Y más allá de que aporte o no aporte a la seguridad social, a los efectos del seguro de paro, no tiene ese beneficio. Ah, bien. Y es un conjunto de trabajadores que esta pandemia los afecta enormemente, porque personas que salían a trabajar decir, que los contrataba una familia o una persona, bueno, quizás esas fundaciones se cayeron y esos no poder salir a la calle, no poder trabajar, entonces esos ingresos se cayeron drásticamente, se redujeron en algunos casos a cero, no tenés amparo. Algo que es muy positivo, y cuando vos me preguntabas cosas positivas de Uruguay, que otra de las cosas positivas que tiene Uruguay es que tiene un sistema y una institucionalidad, ya sea a través del BPS como a través de MIDES, ya bien aceitada, donde los recursos que el gobierno ha brindado, después se podrá discutir si son pocos o muchos, si da, si no da, pero donde los recursos se canalizan bien y llegan a los destinatarios finales. Y eso no lo tienen otros países de América Latina, o lo tuvieron que construir sobre la marcha, es algo que es un diferencial también. Y después, respecto a más impactos, el otro día, esto no está en el trabajo, pero por un tema temporal, pero el otro día salieron los primeros datos del INE, del mercado laboral de marzo, que
si bien no son estrictamente comparables con febrero, porque hubo un cambio ahí en la metodología de la forma de hacer la encuesta, hay una pérdida de 90.000, aproximadamente 90.000 puestos de trabajo respecto a igual mes del año anterior. Es un dato que tenemos que empezar a mirar, porque seguramente sea más en el corto plazo, con todo esto de las solicitudes de seguro de paro y las personas cuentapropistas informales que Y brinden su empleo. justamente una cosa que mencionan también es que los sectores que se vieron más afectados por la pandemia son sectores que emplean a mucha gente. Sí, eso es algo también que lo vimos en el trabajo. Eh, a ver, los sectores más afectados por esta pandemia probablemente sean aquellos vinculados al transporte, sean aquellos vinculados a la industria, sean aquellos vinculados al comercio, sobre todo, bueno, y actividades recreativas, culturales, deportivas, bueno, en fin, hay muchos rubros afectados, otros no tanto, como el agro, como la construcción, que tuvo una vuelta bastante rápida a su actividad, pero si nos centramos en la industria, en el comercio, son dos sectores muy particulares, primero porque son sectores que, como vos decías, emplean a mucha gente, son muy intensivos en trabajo. Segundo, porque son dos sectores que venían perdiendo empleos en los últimos 5 años. El comercio perdió aproximadamente 20.000 empleos en los últimos 5 años. La industria también perdió aproximadamente 20.000 empleos en los últimos 5 años. Si vos mirás la cantidad de solicitudes al seguro de paro, quien está en el ranking en primero y segundo lugar es la industria y es el comercio y la industria en ese orden. Entonces, en ese sentido, está clara la afectación. Creo que es uno de los dos sectores de actividad que hay que mirar bien en los próximos meses, porque realmente los impactos pueden ser significativos, particularmente en la industria, que viene desde hace ya varios años con una caída, un estancamiento en la actividad importante. Si vos mirás la producción industrial, el núcleo, incluyendo las grandes producciones industriales como las empresas de celulosa, el núcleo industrial prácticamente está estancado hace 10 años, por tanto, bueno, ahí tenemos un problema importante. Claro, ahora ustedes, bueno, el título del trabajo es Una mirada entre lo cíclico y lo estructural, y ustedes más adelante en el trabajo plantean dos perspectivas, ¿no? Una a corto plazo y una a largo plazo. También plantean medidas. Quería empezar por, bueno, un análisis sobre esas dos formas de verlo, la de largo y corto plazo, y bueno, después ahondamos en las propuestas. Creo que eso fue lo más interesante del trabajo, eh, de mirar esto en el corto y en el mediano plazo, analizar entre lo que es el ciclo económico, lo que responde al ciclo económico y lo que responde a los cambios estructurales. Mm. Yo voy a hablar un poco de lo que es el ciclo económico y de las propuestas de corto plazo que visualizamos, y después Nati va a explicar un poco de las propuestas de largo plazo, de mediano plazo y los desafíos estructurales que se le vienen al país, que se aceleraron con el tema de la pandemia. Okay. Pero en el corto plazo, lo que visualizamos en el trabajo, primero es que el mercado de trabajo, es decir, la actividad va a haber una recuperación de la actividad, eso no tenemos duda, no sabemos cuánto va a ser, porque tampoco sabemos qué tan profunda es la caída, si ya pasó lo peor, esperemos que sí, pero más allá de eso, lo que sí tenemos certeza es que vamos a recuperar, o sea, el crecimiento económico se va a recuperar. El tema es que esa recuperación del crecimiento económico sea sostenido, es decir, que se generen condiciones para que la economía, después de que se recupere, pueda seguir creciendo a tasas relativamente importantes, es decir, del 3% o superiores al 3%, para poder generar condiciones de bienestar en la población. Entonces, en ese sentido, los dos desafíos que visualizamos para el mercado laboral, uno, justamente es recuperar el crecimiento económico. Para recuperar el crecimiento económico, lo que se necesita es
retomar los niveles de inversión más elevados de los que teníamos antes. Desde el año 2014, Uruguay viene generando un nivel de inversión cada vez más bajo, hasta el pico en el año, hasta un nivel bajo en el año, más bajo en el año 2018, el año 2019 repuntó un poquito, pero igualmente seguimos con tasas de inversión bastante deprimidas. Entonces, para retomar los niveles de inversión y para que esa inversión, porque acá lo que hay que apuntar es que la inversión que se genere sea intensiva en puestos de trabajo. De nada sirve que vengan capitales a la economía si no hay generación de puestos de trabajo detrás. Entonces, para eso lo que se necesita y lo que visualizamos nosotros es dos herramientas que hoy ya están vigentes. Una es la ley de promoción de inversiones y otra es la ley de empleo. La ley de promoción de empleo, que son dos herramientas legales que hoy ya están, quizás haciéndole una serie de flexibilizaciones para que más empresas puedan aplicar a esa ley, para que los trámites burocráticos sean más fáciles, para que no se demore tanto en dar un proyecto de inversión, en otorgarle ese beneficio, si en determinadas normas, bueno, a partir de eso quizás podemos generar estímulos para que se genere inversión y para que consecuentemente se generen empleos. Y lo otro que visualizamos en el trabajo también tiene que ver respecto a Ahí se me trancó un poquito, creo que a mí. los salarios. Uruguay en los últimos... ¿Ahí? Sí, a vos porque Sí, a mí a mí se me trancó en el segundo punto. Está. Y después el segundo punto que visualizamos en el trabajo respecto en el corto plazo tiene que ver con las negociaciones salariales, con los salarios. En este sentido, si uno mira en los últimos 5 años, Uruguay se perdieron empleos porque, bueno, la evidencia empírica afirma que la cantidad de empleos generados en un año es igual al diferencial entre lo que crece el producto y lo que crece los salarios reales. Okay. En ese sentido, tuvimos un aumento de los salarios reales por encima del aumento de la economía, es decir, la productividad de la economía estuvo por debajo de lo que aumentaron los salarios reales. De otra forma, los salarios reales crecieron por encima de lo que creció la productividad de la economía. Por tanto, se produjo un ajuste por cantidad y eso generó una pérdida de 50.000 puestos de trabajo en los últimos 5 años. Entonces, lo que nosotros visualizamos en esto y lo hemos escuchado de algunos economistas, lo hemos plasmado en el trabajo, es que las negociaciones de los salarios tiendan a reconocer las diferentes heterogeneidades que se dan, las diferentes realidades que va a haber a nivel de las empresas, a nivel de los diferentes sectores de actividad, como hablábamos antes. Hay sectores que no sienten tanto el golpe, hay sectores que sí sienten el golpe. Por ejemplo, el agro, la mayoría no se detuvo. Exacto, entonces, lo que tenemos lo que las negociaciones tienen es atender a reflejar esa realidad. Uh-huh. Y esto no es que sea una dicotomía de empleo versus salario. Uh-huh. Simplemente es que se reflejen esas realidades. Creo que es algo muy importante. Y después, como conclusión del corto plazo, lo que sí vimos en el trabajo es que la actividad va a tener una recuperación y que el mercado de trabajo, la recuperación primero va a ser más lenta, va a ser más heterogénea a nivel sectorial, y después, bueno, el principal desafío está en que los puestos de trabajo, recuperar los puestos de trabajo que se perdieron, en generar nuevos puestos de trabajo, pero tenemos un problema estructural, que ahora Nati va a hablar un poco, que si no acompañamos determinadas tendencias que se vienen dando y que son inevitables, probablemente tengamos un desempleo estructural más elevado del que tuvimos antes del coronavirus. Entonces, de nuevo la importancia de lo cíclico sí, pero de lo estructural también, y creo que eso fue lo más interesante que vimos en el trabajo y lo más de investigar. Ajá. Entonces, Natalia, si te parece, ¿podrías comentar sobre esto, la visión ya en el mediano plazo? Bueno, hola para todos, que no me había presentado.
Bueno, sí, como dijo Nacho, es re importante lo estructural. De hecho, como estuvieron comentando antes, la posición que hoy toma, no sé, Estados Unidos o que toma Alemania, tiene que ver con la estructura que ya viene de antes también, ¿no? También, o sea, opuestamente también se puede ver lo que sucede en Argentina, ¿no? O Claro. sea, es re importante lo que viene de antes y lo que viene en la base, en las economías, para poder hacerle frente o no al COVID-19. Ustedes mencionan mucho la palabra catalizador, términos así, Sí, ¿no? De como que la pandemia vino a potenciar, bueno, si tenías cosas buenas, lo bueno, y si estabas mal parado en algo, te potenciaba lo malo también. sí. Bueno, respecto a eso, o sea, dos puntualizaciones. La primera es que tratamos de hacerlo con una perspectiva tecnológica, en el sentido que todo esto se da dentro de un marco de cuarta revolución industrial. Ajá. Por lo tanto, ya hay cambios desarrollándose en todo el mundo y ya habían llegado a Uruguay. El tema es que ahora con el coronavirus tomó un lugar re importante la tecnología para poder continuar con la economía, ¿no? Por ejemplo, el teletrabajo o el comercio electrónico, etcétera. Entonces, lo que hizo el coronavirus, que fue lo catalizó efectivamente lo que sucede con la cuarta revolución industrial. Por otro lado, tratamos de tener una perspectiva más bien como de eficiencia, en el sentido de hacer un buen uso de los recursos que ya existen, para no generar más déficit del que ya existe, y para no generar más gasto público, porque ya se está gastando demasiado. Obviamente planteamos como más bien la utilización de instituciones que ya existen o de dispositivos ya existen. Ah. Perdón, ¿ibas a decir algo, Juan? No, no, solamente que te perdí por un segundo, pero volvió enseguida, así que no dije nada. Ah, bueno, perfecto. Bueno, nada, eso es lo que respecta a la parte estructural en sí mismo, en términos de lo que es el mundo y de las tendencias que se están dando en el mundo, ¿no? Ajá. ¿Y cuáles son las sugerencias, planteos que hacen ustedes? Nosotros, dentro de las recomendaciones de política que hicimos, ¿no? Digo, o sea, humildemente, porque obviamente como estudiantes No, es lo que pero nosotros vemos. claro, pero es válido y es muy bueno no solo quedarse con el diagnóstico, sino bueno, proponer algo como lo hicieron ustedes, ¿no? Sí, sí. Bueno, lo que nosotros proponemos es lo que tiene que ver con potenciar ciertas áreas que encontramos positivas, por ejemplo, el teletrabajo, en el sentido que permitió que las empresas continuasen con su actividad económica, por lo tanto es algo súper positivo, pero también encontramos que no hay mucha, o sea, la propuesta que hacemos al fin y al cabo es, bueno, regularicemos un poco el teletrabajo, en el sentido que se dispongan tanto los derechos como las obligaciones del trabajador y del empresario, digamos, Ujú. porque realmente al no estar las reglas claras, primero que, o sea, hubo mucho de improvisación. Y Ajá. claro, hubo empresas que se pudieron adaptar a esto Claro. y poder desarrollarlo, pero hubo otras que no pudieron, lamentablemente, no porque no quisiesen, sino porque no tenían las herramientas para poder brindarlas a sus trabajadores. Sí, habían empresas que De por todos ahí modos, ya tenían, perdón, alguna estructura, ¿no? Y solo tuvieron que desarrollarla un poquito más, y otras que no tenían claro, nada. Obviamente a esas les costó más. respecto a lo que viene a ser estructuralmente hablando, nosotros encontramos, no hay muchos documentos de trabajo que tienen que ver con, no hay muchos documentos de trabajo aplicados a Uruguay respecto a los teletrabajadores. Cuando Ajá. digo documentos de trabajo, o sea, no hay muchas investigaciones, pero encontramos algunas, y las que encontramos hablan un poco de lo que viene a ser la calificación de los teletrabajadores. Me parece re importante destacarlo porque, claro, el teletrabajo está buenísimo y permitió que las empresas continúen con esas actividades, y también mucho cuentapropista que se dedica, por ejemplo, al software y capaz que pudo continuar. Pero el problema cuál es, que los que teletrabajan, o los que ya estaban antes teletrabajando, son de alta calificación. Ah, Entonces uno recuerdo infiere haber que leído capaz eso. que, entonces puedes inferir que capaz que tienen buenos salarios, que tienen mejor preparación. Al fin y al cabo, quienes ya estaban teletrabajando no son los más vulnerables. Claro. Entonces es para apuntalar este tema, y además porque entendemos que tiene como una misión un poco más democratizadora, si se quiere, de la inserción en el mercado laboral, porque hay gente que por diferentes discapacidades o dificultades no se puede integrar porque no puede desplazarse hasta un espacio físico, y de esta manera podría hacerlo
sin problema, solamente con una computadora y conexión a internet. Bueno, eso respecto al teletrabajo, que es una de las medidas que nosotros proponemos, y entendemos que llegó como que para quedarse en realidad, no solamente acá en Uruguay, sino en el mundo, y a seguir flexibilizándose. El tema también con el teletrabajo es que tampoco hay una definición puntual, según estuvimos buscando, no es que haya un organismo que va y lo define. Entonces, como que hay un paso superior al teletrabajo y es prácticamente la flexibilidad total, porque podría, por ejemplo, darse que, no sé, la gente trabaje 3 horas de mañana, haga un corte cuando quiere, trabaje si quiere 3 horas a las 3 de la mañana. Eso es como un paso más todavía, que aún no se está viendo mucho en Uruguay, pero puede llegar a darse perfectamente. Y está bueno porque fomenta realmente la libertad individual y cómo cada uno se siente más cómodo trabajando. Muchas cosas, ¿no? Aparte de eso, la creatividad, por ejemplo, ¿no? Al tener por ahí más tiempo para actividades recreativas, pero bueno, eso es un tema para... La creatividad y la innovación es un tema que lo vengo tratando hace un tiempito ya en el podcast. Ahora, retomando un poco sobre la calificación que mencionabas de las personas que usan, que están más acostumbradas al teletrabajo, juega también un papel importante la educación, ¿no? Sí, nosotros entendemos que la educación juega un papel, pero súper importante. La verdad que nosotros en la carrera lo vemos como en diferentes modelos, que al final terminan redundando no sé si existe la palabra, terminan en que el capital humano es una de las cosas más importantes. Es lo que permite innovar y es lo que después te permite encontrar una oportunidad o un nicho de mercado y después terminar obviamente aumentando tus ventas. Al fin y al cabo lo mismo pasa con los países, ¿no? ¿Y cómo la ven a la educación acá en Uruguay? ¿Se ha ido ayornando a los cambios en el mercado laboral? Respecto a eso, obviamente han habido cambios re importantes, o sea, sin ir más, o sea, no yéndose mucho en el tiempo, pero la escuela de tiempo completo, el almuerzo en la escuela o la merienda en la escuela, y después obviamente la introducción del plan. Ahí está. Me tranqué. La introducción del plan Ceibal. Ahora, hay cosas que no han cambiado realmente y necesitan un cambio, es más bien un cambio en la perspectiva de cómo uno ve la educación. Primero, ya existe un equipo técnico, nosotros recalcamos muchísimo el papel de Edu y 21, porque son técnicos especializados que realmente han escrito un montón, que han hecho propuestas súper importantes y ayornadas en el mundo, y o sea, es importante tomarlos en cuenta. Nosotros vamos por esa misma línea, y también va el mundo en esa misma línea. O sea, varios autores lo dicen, que tiene que ser una nueva perspectiva para poder acompasar a la cuarta revolución industrial. Lo que nosotros entendemos es que tenemos que dejar un poco esa educación como enciclopédica, de aprender todo de todo, e ir más capaz a un pensar fuera de la caja, como dicen los... Hay un término que se usa mucho ahora, que es el aprender a aprender. Sí, sí, justamente con Nacho hablábamos de eso. Aprender a desaprender lo aprendido para aprender cosas nuevas. Sí, nosotros entendemos que tiene que haber... Es como una educación más integral, primero porque integra más a la escuela y al liceo como un todo, y no tanto en una manera como tan separada, tan cortante. Y por otro lado, en lo que tiene que ver con las competencias, ¿no? Permite que los chiquilines sean como un poco más libres, que se adapten un poco más a sus cambios, y además que fomenta otras áreas que a veces o tradicionalmente no se fomentan, como por ejemplo el arte. ¿Qué tiene que ver con esto? Es que son aquellas áreas que no van a poder ser reemplazadas por máquinas en realidad. Sí, entonces, por ahora, capaz que por ahí en un futuro, sí, pero bueno, por ahora no, por ahora realizan mayormente trabajos mecánicos, ¿no? Exactamente, entonces como por ahora realizan eso, trabajos mecánicos, y nosotros estuvimos viendo un par de estimaciones que hicieron Osborne y Frey para Estados Unidos, y tal, lo que ellos encuentran es impactante en el sentido que tiran unos datos, si yo mal no recuerdo, como un 63%. No. Como que hay unos datos ahí un poco impactantes en el sentido que hay muchos trabajos que se pueden automatizar. Yo lo tengo acá en Uruguay, por ejemplo, es un 66%. Lo leí ahí en su trabajo. Sí, ahí va, hay algo como un 60 y algo, perdón, no le quería decir.
Y lo que sucede con eso es que no es que sea malo en el sentido que se pierde, porque sí, está bien, se automatizan, pero se generan un montón de trabajos más. Ujú. Pero si nosotros no tenemos una educación que permita que innoven, que tengan espíritu crítico, digo, quienes vienen, ¿no? O sea, los chiquilines de ahora, que tengan ese tipo de espíritus o que tengan ese tipo de cualidades, por ejemplo, no sé, aprendizaje en matemática, capaz que perderle un poco el miedo A la realmente a esa ciencia, área, a la ingeniería. exactamente eso mismo, a la ciencia, y también a combinar ambas áreas, ¿no? O Ajá. sea, yo el otro día escuchaba en la tele como esos científicos que saben de todo, y no, que no es que están especializados específicamente en un área, sino que saben de un montón de áreas y son capaces de combinarlas todas, por ejemplo, la biotecnología. Para Claro, hay una nosotros es frase re en inglés, importante. es el Jack of all trades, que es el que sabe de todo un poco, digamos. No es especialista en Claro, ninguno, pero sabe de todo. y eso es re importante, porque permite combinar todas las áreas. Entonces, lo que nosotros entendemos en esta línea es que cuanto más gente tengamos preparada para poder hacerle frente a la automatización, sería entonces menor desempleo tecnológico, que si bien es como inminente en el corto plazo, porque obviamente si yo te desempleo para emplear una máquina, digamos, Claro. ya. Pero lo importante que es tener instituciones, y a esto iba también, no solamente tener instituciones, sino tener a la gente capacitada como para que si se ve desempleada pueda reinventarse, pueda reaprender y pueda desaprender lo que aprendió. Y todo esto se logra mediante planes educativos innovadores, realmente es la salida que nosotros notamos. Claro, está Así que clarísimo. bueno, Sí. no sé si querías hacer una consulta o algo. No, no. ¿Tenías No, alguna? Dale, sí, dale. lo que iba a agregar es que para eso nosotros encontramos, o sea, dos cosas respecto a este tema. Ujú. Encontramos que el rol de INEFOP es re importante, porque es lo que permite la reconversión laboral, Ajá. pero tiene que ir de la mano con el sistema educativo, ¿no? O sea, que sean en conjunto, digamos. Si bien entendemos que INEFOP o sea, tiene un papel importante, como que necesita mayor institucionalidad quizás, Ok. y repensarlo en el sentido que, claro, los cursos son cortos para que la gente se inserte rápidamente, pero a la vez a veces son tan cortos que no compiten con otras instituciones privadas. Entonces es como que ahí hay una disyuntiva. Claro. Y por otro lado, lo que nosotros encontramos es que se necesitan como estímulos para que las Se, empresas y tipos se cortó un de poquito, perdón, Natalia, en los estímulos, que necesitaban estímulos, ahí se me cortó. Ah, nosotros entendemos que se necesitan estímulos como para que las empresas incluyan en su plantel investigadores, personal de I+D. Ahora no recuerdo la cifra exacta, pero es algo Uno así, coma es como seis. que eso, iba a decir un 2%. Un Yo todo el 1,6%, trabajo. No, lo leí, lo leí sí, a fondo. un 1,6% de los investigadores de Uruguay en el 2015 trabajan en empresas. Claro, es muy Después poco. están desperdigados es muy poco en realidad. Esto tiene que ver también con el tipo de empresas que están instaladas en Uruguay, bueno, todo eso. Las que más innovan en realidad son las farmacéuticas que tienen laboratorios, digamos. Y sí, Pero claro. a lo que vamos es que si no están esos estímulos tampoco, igualmente existe la Agencia Nacional para la Innovación o sea, hay herramientas, pero entendemos que hay que hacer más foco todavía en eso para poder generar mayores innovaciones y por ¿Sabes qué se lo tanto me, mayor se no me hay. fue, se me cortó así? Poder generar. No, que nosotros lo que entendemos es que es importante poder incluir en sus planteles investigadores para que ellos puedan generar nuevas innovaciones y por lo tanto nuevas oportunidades de mercado. Y capaz que sacarle un poco la presión a los investigadores de hacerlo en base no de investigar en base al lucro, sino como que investigar para poder conseguir una innovación. A veces se pone mucho esa presión en el investigador. Entonces, claro, si no consigue los resultados, no se los financia o lo que sea. Es importante financiarlos más allá del resultado. En algún Claro, momento algo se va a dar. claro. Está clarísimo todos los conceptos y las ideas. No sé si quieren hacer un comentario de cierre cada uno. Dale. Bueno, la verdad que el trabajo creo que lo más
interesante, lo que a nosotros más nos gustó, por eso lo hicimos, fue un poco jugar con esto de lo cíclico y lo estructural, es decir, los cambios, los impactos cíclicos que está teniendo en el mercado de trabajo, pero también ver un poco más allá del corto plazo y decir, bueno, cómo Uruguay se va a adaptar a todas estas tendencias que Andy estaba diciendo, de la innovación, de nuevas formas de adaptabilidad laboral como el teletrabajo, bueno, que esta crisis también en cierta forma es ahorradora de capital, de ciertas formas de capital físico, porque las empresas van a demandar menos oficinas, menos lugares de trabajo. Creo que un poco eso de visualizar este impacto como un problema, porque tenemos una caída en el empleo y un aumento del desempleo que va a ser significativa, pero también como un desafío, como una oportunidad. De hecho, todas las crisis traen oportunidades, que es, bueno, cómo Uruguay logre adaptarse a estas nuevas tendencias que son inevitables, cómo va a salir hacia adelante. Creo que en eso hay una pregunta que nosotros nos hicimos, que es, bueno, de qué lado, de qué rol tiene que jugar la política económica. Siempre el rol de la política económica debe ser un rol activo, en el sentido de que en el corto plazo genere estímulos para que se recuperen los puestos de trabajo que se perdieron y se generen los puestos de trabajo necesarios para que la economía marche nuevamente y para que vayamos hacia tasas de desempleo menores, pero también el rol que juega la política económica en los cambios estructurales, es decir, si la política económica limita que estos cambios se naturalicen, probablemente vamos a tener un desempleo estructural mucho más alto del que teníamos antes. Si la política económica permite que estos cambios se vayan dando de forma natural y se adapten, probablemente tengamos un desempleo menor estructuralmente. Creo que eso es algo muy interesante ver, y es bueno ver también si hay que potenciar es una pregunta, que es si hay que potenciar a los sectores ganadores o hay que apoyar y subsidiar a los sectores perdedores. Pero vos, me había olvidado eso de los sectores ganadores y perdedores. Claro, porque esa es una pregunta que está buena de hacerse, porque, a ver, como en la economía y más en Uruguay, tenemos recursos finitos, por tanto tenemos que hacer el mejor aprovechamiento de los recursos. Y ahí es una decisión exclusivamente de política ¿Y cuál es la económica. conclusión de ustedes? Y nosotros creemos que siempre hay que tratar de tender a apoyar a los sectores que nos van a apuntalar el crecimiento económico, que nos van a generar mayor crecimiento, bienestar y desarrollo, que no quiere decir que dejemos a los otros sectores de lado, porque siempre las ayudas, los subsidios, también que sean, siempre y cuando sean de forma, tiendan a ser de forma más transitoria que permanente, y siempre y cuando la propia política económica genere estímulos para que haya reconversión laboral, para que haya políticas educativas donde esos trabajadores esos puestos de trabajo que ya sabemos que se van a perder, esos trabajadores puedan reconvertirse a otros sectores, a otros empleos que aún no sabemos si van a existir, no sabemos cuáles van a ser los empleos que van a existir mañana. Sí sabemos que probablemente va a haber muchos empleos de los que hoy existen que mañana no van a existir, pero no sabemos cuáles mañana van a existir. Y creo que ahí está el mayor desafío, es de potenciar a los sectores que nos van a poner a generar un mayor crecimiento económico. Y ahí en el trabajo visualizamos, como decía un poco Nati, el tema de la exportación de servicios no tradicionales. Uruguay tiene hoy, más allá de su base agropecuaria y agroindustrial, un importante sustento en lo que es los servicios convencionales, el turismo. Pero tenemos un importante desafío en lo que son los servicios no convencionales, servicios que se pueden exportar a distancia, lo que tiene que ver con la telemedicina, con la teleeducación, con las TICs, con las herramientas de las tecnologías de la información, como decía, de servicios profesionales, de arquitectura, de diseño, contables, de software, es decir, un montón de cosas que Uruguay se acompaña con determinadas políticas educacionales y políticas de reconversión laboral, puede generar en esos sectores enormes desafíos, y creo que eso es uno de los principales en el comercio electrónico.
es una de las principales cosas que rescatamos del trabajo. Interesante todo eso, muy interesante. Natalia. No, bueno, para cerrar, obviamente lo que dijo Nacho es tal cual, digo, nosotros encontramos incluso, me olvidé decirlo, ¿no? Pero dentro de las de mediano plazo incluimos eso, utilizar el comercio electrónico, Ajá. capaz que potenciarlo un poco más ¿cómo es que se dice? Como una oportunidad de exportación de servicios realmente, lo cual tiene que ver un poco con la flexibilización también, ¿no? Sí, me acuerdo de una clase, perdón que te servicios. interrumpa, que un profesor decía que uno no se hace idea de la cantidad de arquitectos que exportan justamente servicios, ¿no? Y de cuántas obras en otros países son diseñadas por arquitectos de Uruguay, por poner un ejemplo nomás. Es que sí, es un mundo aparte, hay un montón de cosas que se pueden exportar y como decía Nacho, telemedicina, teletrabajo, incluso mismo productos, capaz que eso ya es una exportación más, perdón, mismo de bienes, pero de promocionar productos uruguayos, por ejemplo. Pero bueno, sí, no mucho más para agregar, que Uruguay vaya en la línea tecnológica, que se apueste a eso, que se haga hincapié en la educación específicamente hablando, porque al fin y al cabo son las personas quienes crean políticas, son las personas quienes trabajan, o sea, más allá de la maquinaria. Entonces, cuanto mayor apostemos a la formación de nuestro capital humano, mejores políticas vamos a tener, mejores trabajadores vamos a tener, eso por un lado, y por otro lado, como que resaltar y hacer hincapié bueno, en eso, en toda la red educativa que existe en el país, desde primaria hasta el nivel terciario, en conjunto con todas las universidades, y quizá haya con mayor cohesión, o es otra de las conclusiones que nosotros encontramos, para que pueda haber como un esfuerzo en conjunto, Claro. y todos empujando o tirando para un lado. Sí, que se Pero cree lo que nada, se usa mucho ahora, las sinergias, ¿no? tal cual. Ese Sí, sí. término está bastante de moda. ¿Algo más? No mucho más para agregar. Impecable. Bueno, muy interesante la entrevista. Les agradezco mucho por su tiempo. A ti. Felicitaciones por el premio, que creo que no se los dije. Gracias. Déjame nomás, Sí, sí. no, nada, agradecerte. La verdad que apenas, bueno, te enteraste de que nosotros habíamos sido los ganadores de esto, nos llamaste, nos mandaste un mensaje, te interesaste en nuestro trabajo, leíste todo el trabajo. Realmente para nosotros es un honor que alguien lea nuestro trabajo y nos pregunte en base a nuestro trabajo. Y además que lo que más valoro es que sea una persona del interior, así que eso me encanta. Y te felicito por lo que haces, el podcast, estuve viendo algunos videos que Ajá. están subidos, así que lo voy a compartir todo a partir de ahora. Y nada, te felicitarte. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Gracias, Juan. A ti. Igualmente, bueno, estamos en contacto y seguramente nos crucemos en la facultad cuando se pueda volver. Sí. Que, Supuesto. que pasen bien. Bueno, No, chao, muchas Juan. gracias. Gracias. Chao. Un saludo.